Si yo te pidiera en esta mañana que hicieras una lista de todos los problemas que tú tienes en este momento, de cualquier índole, económico, familiar, de salud, y que lo pongas en orden de importancia, ¿cuál colocarías en el tope de la lista? Piénsalo un momento. ¿Cuál dirías tú que es el más apremiante de todos tus problemas? El más urgente. O déjame ponerlo de otra forma. Si Dios te prometiera hoy resolver uno de tus problemas, ¿cuál sería tu primera opción? Bueno, en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, siguiendo con la serie del Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo tiene un encuentro providencial con un hombre que tenía un gran problema. Un problema muy evidente. Y yo espero, mis hermanos, que esta historia nos ayude a poner en perspectiva nuestros propios problemas. Vamos a Marcos capítulo 2. El Evangelio de Marcos capítulo 2. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, el problema más urgente. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Como esta historia gira en torno a la sanación de un paralítico, permítanme ayudarlos a visualizar en esta mañana lo que significaba estar en esa condición en los días del Señor Jesucristo. Porque fácilmente podemos escuchar hablar de un paralítico y extrapolar la historia de la época del Señor a nuestros días. Ser un paralítico en cualquier época siempre ha sido un gran problema. Pero es indudable que en los días de Jesús era una situación mucho más crítica que ahora. Este hombre no tenía la menor esperanza de que en alguna parte apareciera un especialista, un neurocirujano que pudiera operarle y devolverle, aunque fuera un poco de movilidad, o tratar con alguno de los problemas secundarios que esta condición generalmente trae consigo. Este hombre no contaba con analgésicos que calmaran sus dolores y sus molestias, o con un fisioterapista que lo ayudara a fortalecer su masa muscular, ni siquiera con una silla de ruedas para ser transportado con más facilidad. Ahora, cuando estuvimos en la conferencia de Gospel Coalition, una hermana, no sé cómo, se dio cuenta que mi esposa tiene problemas. Ustedes conocen que ella está lidiando hace mucho ya con una neuropatía crónica, y ella vio ciertos movimientos y no sé cómo pudo captarlos. Se acercó, le dijo: tienes problemas. Y el hotel donde estábamos era un hotel muy grande donde se hizo la conferencia. Así que al otro día esta hermana muy gentilmente le consiguió a Gloria una silla de ruedas eléctrica. Así que Gloria estaba mejor que todos nosotros porque estaba con su carrito por la conferencia. Y de paso, hermanos, yo sé
que muchos de ustedes estuvieron orando por nuestro viaje, estuvieron orando por la salud de Gloria. Y yo creo que esa silla apareció como respuesta de Dios a vuestras oraciones. Así que de paso, gracias. Pero qué bueno, hermanos, que en esta época, no todo el mundo tiene, ¿verdad?, esas facilidades, pero hasta en los supermercados ahora hay carritos para las personas hacer su compra, en algunos supermercados. Pero este hombre no tenía ninguna de esas facilidades. Desde que este paralítico se despertaba por la mañana hasta que se dormía por la noche, él no tenía otra cosa que hacer que mirar al techo. A menos que alguien se compadeciera de él y lo cambiara de posición o lo moviera de un lugar a otro. Cuando él veía que su familia salía hacia el mercado, él estaba allí postrado. Cada día la misma monotonía, cada día el mismo escenario, el mismo aislamiento, tirado en el suelo o en una litera, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, teniendo que depender completamente de otros para suplir cualquiera de sus necesidades, por más pequeña que fuera. Este hombre necesitaba ayuda para vestirse, necesitaba ayuda para bañarse, necesitaba ayuda incluso, mis hermanos, para poder hacer cualquier necesidad fisiológica. Por eso alguien describe la condición de este hombre a través de un conjunto de palabras que pueda darnos una idea aproximada de su condición emocional. Dependencia, humillación, confinamiento, a lo que yo añado claustrofobia, aburrimiento, soledad, frustración, vergüenza, desesperación. De manera que el problema de este hombre era más que evidente. Él estaba paralítico. Si él hubiera escuchado la pregunta con la que yo inicié este sermón en la mañana, si tú tuvieras que poner en orden, en una lista, en el tope de prioridades, ¿cuál es tu problema más urgente? Él hubiera dicho: mi problema más urgente es que no puedo caminar. Y que no existe la menor posibilidad de que alguna vez yo pueda hacerlo. Pero de repente aparece un hombre llamado Jesús en la misma ciudad donde vivía el paralítico, la ciudad de Capernaum, haciendo milagros extraordinarios, como vimos hace unas semanas atrás. Recuerdan cómo todo el pueblo se agolpó a la puerta para ver a Jesús y para ser sanado, y cómo él sanaba todo tipo de enfermedad. De hecho, inmediatamente antes del relato del paralítico, lo que Marcos nos narra es la sanación de un leproso. Así que por primera vez, este hombre vislumbra un rayo de esperanza. Hay una pequeña luz al final del túnel. Sobre todo porque este hombre cuenta con un grupo de amigos fieles. Un grupo de amigos que son capaces de hacer lo que fuera para llevarlo hasta Jesús. Así que ponen el plan en marcha. Toman al hombre, lo ponen en una litera, lo llevan a la casa donde está el Señor, pero al llegar se topan con una muralla humana impenetrable. Vean otra vez el versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Había tanta gente en la casa que era imposible acercarse a Jesús, y mucho menos cargando a un hombre en una camilla. Pero estos amigos eran persistentes. Y de paso, hermanos, esa es una de las características de la fe. El que verdaderamente cree, actúa porque cree. Y estos hombres creían, ellos tenían la convicción de que Jesús podía sanar a su amigo. Así que tomaron la decisión de llegar hasta él de la única manera posible: desde arriba. Las casas en Israel solían tener una escalera exterior para subir a los techos. Los techos eran usados como terrazas y estaban tan pegadas la una de la otra que si una casa no tenía escalera, era fácil subir a otra casa e ir saltando de techo en techo hasta llegar a la casa que tú querías llegar. No sabemos cómo fue que los amigos del paralítico hicieron su asunto, pero ellos llevaron al hombre hasta donde estaba Jesús. Y de inmediato comienzan a abrir un hueco en el techo por donde bajar al paralítico. Por supuesto, hermanos,
Los techos de aquellos días no eran como los de ahora. No se imagine algo así, porque habría que buscar un aparato mecánico para poder hacerlo. No, los techos de aquellos días eran de madera, cubiertos muchas veces de una capa de barro o arcilla. Había ramas cubiertas por esta capa de barro. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen la escena, ¿verdad? El Señor está predicando la palabra, comienza a oírse un ruido en el techo, se forma una nube de polvo que cae sobre Jesús y sobre la gente que está allí, hasta que se abre un hueco bastante grande y aparecen 4 hombres mirando para abajo. Y para colmo, están tratando de bajar a otro en una camilla. Cada vez que yo leo esta historia, yo trato de imaginarme cómo yo hubiera reaccionado si hubiera sido Jesús. Yo estoy ahí, ¿verdad?, enseñando la palabra, y de repente comienzo a ver todo este movimiento, y yo estoy casi seguro que mi reacción hubiera sido, ¿verdad?, si no hubiera leído la historia, mi reacción hubiera sido pedir de lo más amable posible a alguien en la audiencia que parara esos 4 imprudentes que me están estorbando para predicar. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. ¿Saben por qué? Porque en vez de verlos como un grupo de necios interrumpiendo su predicación, Él los vio como hombres que tenían mucha fe. De hecho, tanto Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios que narran este evento, dicen que Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio, no la imprudencia, no la necedad. Jesús vio la fe de ellos, la fe que tenían en Él. Y es importante aclarar aquí que mucha gente en el día de hoy habla de la fe como si la fe en sí misma tuviera algún tipo de poder, algún tipo de eficacia. ¿Han escuchado ustedes esta frase? La fe mueve montañas. No importa cuán grande sea tu problema, lo importante es que tengas fe. No, olvídate de eso. Lo importante no es que tengas fe. Lo importante es que tú tengas fe en el objeto correcto. Lo que hizo la diferencia en esta historia no fue la gran fe de estos hombres, sino el hecho de que por esa fe ellos llevaron al paralítico a la persona apropiada, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que no es simplemente tener fe, es tener fe en Jesús. Así que allí estaba el paralítico ahora delante de Jesús. Y yo me imagino a todos en la casa atentos a lo que el Señor iba a hacer con él. Pero en vez de hacer lo que probablemente todos esperaban que él hiciera, Cristo se dirige a este hombre y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. En el texto paralelo de Mateo dice la frase más completa: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esa frase, ten ánimo, en griego, lo que significa es: alégrate, llénate de gozo, llénate de alegría, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ahora, todavía no podía caminar. Él estaba exactamente en la misma condición física en la que él llegó. Pero Jesús le dice que a pesar de todo eso, Él tiene toda la razón del mundo para cobrar ánimo, para alegrarse, porque Él ha recibido el más grande beneficio que un ser humano pueda recibir jamás: el perdón de todos sus pecados. El perdón de todos sus pecados. Para todos en la casa era más que evidente que el gran problema de este hombre era que él estaba completamente inmóvil. Pero el diagnóstico de Jesús es muy diferente al nuestro. Él sabía que su problema más urgente no era su parálisis. El problema más urgente de este hombre era su pecado y todas las consecuencias que el pecado conlleva en esta vida y en la venidera. Y aclaro que cuando yo hablo de pecado, no me refiero únicamente a aquellos actos pecaminosos que la gente suele hacer: mentir, robar, matar, codiciar, envidiar, chismear, adulterar, y todo lo terminados en ar. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo más bien a la fuente que produce todos esos pecados.
Y es el hecho de que el hombre ha decidido vivir de espaldas a Dios. El hombre ha decidido hacer su propia voluntad, buscar su propia gloria. En otras palabras, el hombre ha decidido ser su propio Dios. De hecho, piensen por un momento en este paralítico. Él no tenía mucha capacidad para hacer actos pecaminosos. Él no se podía mover. Él no podía robar, él no podía adulterar, él no podía matar, pero podía pecar. Él podía pecar y pecaba porque el pecado es un problema del corazón. Y ese, según Jesús, es nuestro problema más urgente. Mi amigo, ese es el más urgente de tus problemas. ¿Quién sabe cuántas veces este hombre había soñado con la posibilidad de poder caminar, pensando que esa sería la solución de todos sus problemas? Si tan solo pudiera valerme por mí mismo, ir a donde yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, yo sería el hombre más feliz. Yo creo que nunca más volvería a quejarme de nada, si tan solo volviera a caminar. Pero Jesús lo veía de otra manera. Para Jesús, si él no sanaba únicamente de su parálisis, estaba dejando a este hombre en una terrible condición. Él no habría resuelto realmente el mayor de sus problemas. Y ¿saben qué, mis hermanos? Lamentablemente esa es la ilusión en la que viven la mayoría de las personas, incluyendo muchos que profesan ser cristianos. Ay, si tan solo. Y llena ahí esa línea en blanco, como tú quieras. Si tan solo sanara de esta enfermedad, si tan solo alguien me amara, si tan solo tuviera un mejor matrimonio, si tan solo tuviera un trabajo mejor remunerado, si tan solo tuviera hijos obedientes, si tan solo lo que sea. Sea lo que sea que tú pongas en esa lista, estás completamente equivocado. Si tú crees que por tener cualquiera de esas cosas vas a tener una vida más plena y feliz, estás equivocado. Hay una periodista llamada Cynthia Hamel y ella escribió un artículo sumamente interesante sobre las frustraciones de la gente famosa. Hombres y mujeres que hicieron de todo para alcanzar la fama. ¿Y saben qué pasó? Que después de obtener lo que tanto querían, no solo se convirtieron en personas insoportables, sino que ahora eran mucho más infelices que antes. Dice Hamel, me dan pena los famosos, de verdad. Las celebridades una vez fueron seres humanos agradables, pero ahora su ira es terrible. Más que ninguna otra persona, ellos querían fama, trabajaron, insistieron, pero la mañana después de hacerse famosos, ellos querían tomar una sobredosis. Y ustedes saben muy bien que algunos el año pasado lo hicieron. Dice, ya querían tomar una sobredosis porque aquello por lo que habían luchado, la fama que iba a hacer que todo fuese bien, que iba a hacer que su vida fuera soportable, que les iba a proporcionar satisfacción personal y felicidad, ya había llegado y nada había cambiado. Aún eran los mismos. La decepción les había llevado a ser violentos e insufribles. Y más adelante Hamel añade esta sorprendente declaración. Yo creo que cuando Dios quiere gastarle a uno una broma muy pesada, le concede su mayor deseo. Pero eso no fue lo que hizo el Señor con el paralítico. Él no le dio lo que él quería, él le dio lo que necesitaba. No lo que él quería, lo que él necesitaba. Y no era la sanidad de su cuerpo, era la sanidad de su alma. Lo que este paralítico necesitaba más urgentemente era el perdón de sus pecados, y eso fue precisamente lo que Cristo le dio. Mi amigo, otra vez, yo no sé cuál es el mayor anhelo tuyo en esta mañana, pero si es algo fuera del Señor Jesucristo,
y del perdón de tus pecados, el perdón que solamente Él puede darte, estás cometiendo el más terrible y destructivo de todos los pecados: idolatría. Idolatría. Estás buscando propósito y significado para tu vida en el lugar equivocado. Ese es el gran problema de los seres humanos. Van detrás de la reputación, de la belleza, de la popularidad, del dinero, de la diversión, y al final siempre terminan frustrados porque su mayor necesidad sigue allí. Así que lo primero que yo quiero resaltar en este pasaje es que, según Jesús, ninguna necesidad humana es más urgente que el perdón de los pecados. Según Jesús, ninguna necesidad es más urgente que el perdón de los pecados. ¿Sabes por qué? Porque algún día tendrás que presentarte en el tribunal de Dios para dar cuenta por tu vida. Y en ese juicio nadie saldrá bien parado. Nadie saldrá bien parado. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios conoce nuestra vida. Dios conoce cada íntimo detalle que tú crees que nadie conoce. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que en el mundo entero no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos, absolutamente todos. Pero en medio de ese panorama tan aterrador, este pasaje contiene una increíble noticia. Y es que ese mismo Dios contra el cual hemos pecado, ese mismo Dios que ha sido ofendido todo el tiempo por nosotros, ese mismo Dios decidió resolver el problema a costa de un gran sacrificio. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Interesante, ellos no habían expresado absolutamente nada con sus bocas. De hecho, la palabra que aparece en el versículo 8 es la palabra dialogizomai, de donde viene nuestra palabra diálogo. Jesús tiene el poder para escuchar nuestro diálogo interior. Todos tenemos un diálogo interior. No tenemos que hablar con nadie. Nosotros hablamos con nosotros mismos todo el tiempo. Y Jesús escucha ese diálogo interior que había en los corazones de estos líderes religiosos de Israel. Y lo interesante, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es que en este caso el proceso de razonamiento de estos líderes era correcto. Absolutamente correcto, excepto en una cosa. Ellos pensaron: mira acá, Jesús está clamando tener poder para perdonar pecados. Correcto, perfectamente correcto, eso es así. Jesús no le dijo a este paralítico: hijo mío, ve a Dios para que te perdone tus pecados. Él le dijo: yo te perdono tus pecados. Así que ellos pensaron: ¿Jesús está diciendo tener la autoridad para perdonar pecados? Sí. Sí. Entonces, Jesús está diciendo que Él es Dios porque solo Dios puede perdonar pecados. Correcto otra vez. Correcto otra vez. Todos los pecados que nosotros cometemos, los cometemos primariamente contra Dios, y por lo tanto solo Dios puede perdonar los pecados. Dice en el Salmo 51, cuando David peca contra Betsabé y peca contra Urías Eteo, y David confiesa su pecado delante del Señor y le dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en el Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Así que estos líderes religiosos están allí con ese diálogo interior. Jesús está diciendo que Él puede perdonar pecados, pero solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cuál es la conclusión? Jesús está diciendo que Él es Dios. Correcto otra vez. Eso era exactamente lo que Jesús le estaba diciendo. El Señor
cuando le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, lo que le está diciendo en realidad es que todos los pecados que él había cometido en su vida, los había cometido contra Jesús. Y ahora él le dice, hijo, ten ánimo. Toda tu vida has pecado contra mí y ahora quiero que sepas que yo te perdono todos tus pecados. Imagínate que hay un individuo que es asaltado por una banda de 4 o 5, lo golpean, le roban y lo dejan tirado medio muerto en la calle. Lo llevan al hospital y entonces de repente aparece el mejor amigo del asaltado con una sonrisa de oreja a oreja y le dice, te tengo una buena noticia, conocí a todos tus asaltantes y ya yo los perdoné. ¿Y quién te dio a ti permiso o autoridad para perdonar en mi nombre lo que me hicieron a mí? No hay un hombre en la tierra que tenga autoridad para perdonar pecados, porque todos nuestros pecados son contra Dios. Por supuesto, los líderes religiosos de Israel no pueden aceptar de ninguna manera esa conclusión de Jesús y lo acusan de ser un blasfemo. La misma acusación que iban a hacer más tarde para acusarlo y llevarlo a la pena capital. Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. Y ciertamente, mis hermanos, si Jesús era un hombre común y corriente, lo que Jesús está diciendo aquí era una blasfemia. Pero entonces eso lleva al Señor a traer esta pregunta tan enigmática en el versículo 9. ¿Qué es más fácil? Escuchen la pregunta, hermanos. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Miren, esa pregunta no es tan sencilla como parece a primera vista. Porque alguien pudiera decir, bueno, es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque nadie puede subir al cielo y revisar, ¿verdad? Los folios de la corte divina y ver si es verdad que nuestros pecados han sido perdonados. Así que yo decirle a una persona tus pecados te son perdonados es muy fácil. Pero si le digo levántate, toma tu lecho y anda, y el individuo no se levanta, entonces es obvio que yo no estoy hablando la verdad. Así que es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Sin embargo, yo creo que el Señor está planteando este dilema para llevarnos a otra conclusión. Ya Jesús había demostrado en el capítulo anterior que Él era capaz de sanar todo tipo de enfermedad. No olviden eso. Él acaba de sanar al final del capítulo 1 a un leproso. Solamente con decirle, yo quiero, sé limpio. Y dice que al instante la lepra se fue de él. Jesús tenía poder. Para él era fácil sanar a este paralítico. Era más fácil sanarlo que concederle el perdón. Porque ese perdón le iba a costar a Jesús mucho sufrimiento. Claro, el Evangelio de Marcos a estas alturas no nos revela todo lo que implicaba el hecho de que Jesús pudiera perdonar pecados. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han pensado en esto, pero es una pregunta que yo me hacía en el pasado. ¿Cómo eran perdonados los santos del Antiguo Testamento? Porque Jesús no había venido todavía. ¿Tenían los santos del Antiguo Testamento, tenían la experiencia del perdón de sus pecados? Y la respuesta es sí, pero a crédito. O sea, los santos del Antiguo Testamento experimentaron un perdón a crédito. Ustedes saben cómo, pero usted va a la tienda, usted va a comprar un televisor o cualquier cosa y usted pasa su tarjeta de crédito, pero le dice, no se preocupe, son 6 meses sin inicial y sin interés. Y usted los primeros 6 meses disfruta de su televisión, pero a los 6 meses hay que pagar. Bueno, durante todo el periodo del Antiguo Testamento,
Los santos fueron perdonados porque confiaron en la promesa de que iba a venir el Salvador. Y ellos manifestaban su confianza en esa promesa a través de los sacrificios de animales. Pero todos esos perdones de pecados fueron perdón a crédito, hasta que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Así que todavía el perdón del paralítico fue a crédito, pero fue perdón. Fue perdón. Más adelante Marcos nos va a revelar lo que le costaría a Jesús pagar ese perdón hasta el último centavo. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Para algunas personas el perdón de los pecados es algo tan sencillo. Reza 10 Ave María, 4 Padre Nuestro y ya tienes. Escuchen este texto, Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles, tomen nota de cada palabra que aparece aquí. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Cristo no está haciendo aquí una profecía de que eso era lo que Él iba a hacer. Él está diciendo aquí que para que el hombre pudiera ser salvo, para que Dios pudiera concederle al hombre el perdón de sus pecados, era necesario que el Hijo del Hombre muriera en una cruz. Era necesario. Porque Dios es un Dios justo. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Porque para Dios el pecado no es una cosa trivial. Para que Dios pudiera perdonar a pecadores, alguien tiene que pagar la deuda de ese pecador. Y Jesús está diciendo aquí, era necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre muera en una cruz y resucite al tercer día. Sin eso no hay perdón. Así que para Jesús era más fácil decirle al paralítico, levántate y anda, que decirle, tus pecados te son perdonados. La sanidad del paralítico no era más que una evidencia de que Jesús tenía la autoridad para conceder algo más grandioso que la sanidad del cuerpo. Versículo 10 de Marcos 2. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dos cosas ocurrieron aquí simultáneamente. Su parálisis fue sanada. Sus músculos se fortalecieron de tal manera que el paralítico se puso en pie, tomó su camilla y salió caminando. Yo estoy seguro que si cualquiera de nosotros hubiera estado allí esa mañana, habríamos reaccionado igual que la multitud, sorprendidos por la sanación del paralítico. Pero eso no fue lo más importante ni fue lo más extraordinario que sucedió en ese momento. Ese milagro no era más que una evidencia de la autoridad que tiene Jesús para conceder a los hombres que confían en Él el perdón de todos sus pecados. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Dichoso el hombre que ha tenido esa bendición. Mis hermanos, no existe en todo el mundo una bendición más grande que esta. Este paralítico salió caminando de la casa aquel día, pero ¿saben qué? Eso no impidió que su cuerpo continuara el proceso natural de deterioro que culmina con la muerte. Aquí hay hermanos que han sido sanados milagrosamente, pero se van a morir algún día, igual que los que estaban sanos. Ese es el destino final de todo hombre. Nos vamos a morir, por si no lo sabías. Con toda seguridad.
Tú puedes hacer ejercicio, puedes hacer dieta, puedes hacer todo lo que tú quieras y vas a mejorar tu calidad de vida, pero te vas a morir, tú vas a terminar en una tumba. Como decía un letrero en un gimnasio, come bien, haz ejercicio y muérete de todos modos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En otras palabras, el beneficio físico que él recibió fue extraordinario, pero fue temporal. Fue temporal. Pero el perdón de sus pecados le aseguró a este hombre un lugar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Y no solo eso, ese perdón le dio a este hombre, escuchen bien, este perdón le dio a este hombre la libertad y el gozo de saberse aceptado por Dios, no por lo que él hiciera, no por lo que él dejara de hacer, sino por la gracia que Jesús decidió otorgarle gratuitamente. Ahora, cuando estuvimos de viaje, Gloria y yo visitamos una librería cristiana. Nos hablaron de una librería que hay en Barcelona, muy grande. Y Gloria encontró un pequeño libro escrito por Tim Keller, este librito que está aquí, que se llama La respuesta del espejo, solución definitiva a los problemas de autoestima. Y por cierto, lo recomiendo absolutamente. Está basado en un pasaje de 1 Corintios capítulo 3. Yo no voy a leerles el texto completo, pero tal vez sería bueno que leyeran conmigo 1 Corintios capítulo 3, porque es increíble cómo esto conecta con Marcos 2. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, Pablo estaba siendo juzgado por los corintios y algunos de ellos estaban aún preguntándose si Pablo era un verdadero apóstol de Jesús. Y Pablo les dice, versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Saben cuál es el problema que nosotros tenemos con la autoestima? Los psicólogos modernos dicen es muy importante que las personas tengan una sana autoestima. El problema es que el autoestima de los hombres viene a través de lo que los demás piensan de él, del valor que los demás le atribuyen o del valor que él se atribuye a sí mismo. Entonces ahí están los hombres tratando de probar algo a los demás, de que él vale algo, de que su vida tiene propósito, de que él es una persona importante, pero nunca llenamos la medida de lo que el mundo quiere de nosotros. Ese es el problema. Si tú vas a vivir para los hombres, te tengo una mala noticia, tú nunca vas a poder agradar a todo el mundo. ¿Cuál es la solución? Bueno, el mundo dice, no te preocupes por lo que los demás piensan de ti. Lo importante es lo que tú piensas acerca de ti mismo. ¿Sabes qué? Eso tampoco es una solución. Porque o tú te pones un estándar demasiado bajo para poder cumplirlo, y eso te va a frustrar también. O tú vas a vivir frustrado porque tampoco vas a llenar la medida de lo que tú crees que tú deberías ser. Así que esa no es la solución. Escucha lo que dice Tim Keller en este pequeño libro acerca de ese tema. Dice, Pablo está hablando aquí como si estuviera en un tribunal. Él dice, yo no soy juzgado por ustedes ni por ningún tribunal humano. Y dice, ¿te das cuenta la manera en que Pablo dice que no le importa lo que los corintios piensen de él o lo que piense ningún tribunal humano? Resulta extraño que hable sobre tribunales. Después de todo, los corintios no eran un tribunal. Yo creo que él habla de forma metafórica. Y dice que el problema con la autoestima, sea alta o sea baja, es que cada día estamos en la sala del tribunal. Esa es la manera en que funciona la identidad de cada persona. En la sala del tribunal se encuentra el fiscal, todos los demás, y el defensor, que soy yo. ¿Ustedes se dan cuenta que siempre estamos justificándonos? Porque estamos en un tribunal.
Y todo lo que hacemos es mostrar la evidencia para el fiscal y para el defensor. Algunos días parece que ganamos el juicio y otros días sentimos que lo perdemos. Pero Pablo dice que ha encontrado el secreto. ¿Saben cuál es? Que el juicio ya se terminó para él. Él está fuera de la sala del tribunal. Ya está, se terminó. Porque el veredicto fundamental ya está dado, lo dio Dios. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ya que importa lo que piensa el otro, tus pecados te son... El Dios del cielo, el Dios de toda perfección, te dice: hijo mío, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, ya tú no necesitas nada más. Tus pecados fueron perdonados. Y aunque Keller no cita en ninguna parte de este libro Marcos capítulo 2, yo sabía que cuando llegara esta semana yo iba a predicar este domingo acerca de este pasaje, y constantemente me venía esa frase de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo: hijo mío, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Saben cuál es el problema que plantea la psicología del mundo con respecto a la autoestima? ¿Saben cuál es el problema? Que en el mundo el veredicto viene después del desempeño. O sea, tú siempre estás tratando de probar que eres alguien. El veredicto viene después del desempeño. Todos juzgan tu valor, tu lugar en el mundo de acuerdo a lo que haces, de acuerdo a lo que puedes lograr, y nunca es suficiente. Nunca. Me llamó la atención una entrevista que le hicieron a Madonna en la revista Vogue. Y definitivamente Madonna, en esta declaración, yo creo que es más sincera que muchos cristianos. O por lo menos vamos a decir que allí ella muestra que conoce un poco su corazón. Dice Madonna: mi impulso en la vida proviene del temor a ser mediocre. Eso es lo que siempre me empuja. Dejo atrás la fascinación y me descubro a mí misma como un ser humano especial, pero luego siento que aún soy mediocre y poco interesante, a menos que haga otra cosa. Porque a pesar de que me he convertido en alguien, todavía tengo que probar que soy alguien. Mi lucha nunca ha terminado y creo que nunca va a terminar. Madonna, una mujer famosa, una mujer que tiene todo lo que ella quiera, una mujer popular, pero esta mujer ha llegado a entender que no importa lo que tú logres en este mundo, nunca es suficiente. Es como una sanguijuela que tenemos adentro que dice: dame más, dame más. ¿Saben qué es lo glorioso del Evangelio? Lo glorioso del Evangelio es que el veredicto viene primero y el desempeño después. ¿Oyeron eso? En el Evangelio el veredicto viene primero. Este paralítico no había hecho nada, era un paralítico. Él no había hecho ninguna buena obra, él no estaba en un club de caridad, él no era del Club Rotario ni de los Leones, él no había hecho nada. Pero de pura gracia Jesús le dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Saben lo que eso produce? Eso produce en el hombre una gratitud que lo energiza para hacer algo. Así que en el Evangelio el veredicto viene primero, tus pecados te son perdonados, el desempeño viene después, como consecuencia del veredicto. Por medio de la fe en Jesús, el Dios del cielo perdona todos nuestros pecados y pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo. O ustedes no desayunaron esta mañana o están medio dormidos. ¿Tú oíste eso? Por medio de la fe en Jesús, piensa en todos tus pecados, todos los pecados que tú has cometido en toda tu vida. Por medio de la fe en Jesús, el Dios del cielo, el perfecto en santidad, el perfecto en justicia, aquel que juzgará a los hombres en el día del juicio, perdona todos tus pecados. Pero no te deja así. No te deja así. Si tú tuvieras una deuda pendiente con el banco de 40 millones de dólares y aparece un buen samaritano que te dice: no te preocupes, yo voy a pagar tu deuda completa en el banco. Cuando él pague tu deuda, ¿sabes en cuánto va a estar tu cuenta del banco? En cero. Así que Jesús no se limita a perdonar pecados, sino que ahora pone en nuestra cuenta bancaria
su justicia perfecta por medio de la fe. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Eso es increíble. Por pura gracia, gratuitamente, por medio de la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios me ve a mí ahora como él ve a su hijo. Y Dios, por causa de que yo estoy, mi vida está escondida en Cristo, Dios me ve a mí como ve a su hijo y me trata como su hijo. Dios le dice a cada uno de sus hijos, a cada uno, óyeme bien, porque está en Cristo, este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia. ¿Qué problema de autoestima puede tener una persona que crea eso? Y ya, ¿qué importa lo que piensen los demás? De hecho, ¿qué importa lo que pienses tú mismo acerca de ti mismo? Pablo dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque ya yo no estoy en un tribunal, el juicio terminó. Ya no estoy en el tribunal. Y el veredicto ya fue emitido. Mi amigo, yo no sé cuáles son los problemas que te agobian en esta mañana, pero créeme, ninguno de ellos puede compararse con el problema que tú tienes con Dios por causa de tus pecados. Los problemas son temporales. Los problemas que tenemos son temporales, pero este tiene repercusiones eternas. Recuerda, algún día te presentarás delante de Dios para ser juzgado, y ningún ser humano será absuelto en ese tribunal, ni uno solo. A menos que se hayan parado por la fe en la justicia perfecta de Cristo y en su muerte en la cruz. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice el Señor. Así como Cristo perdonó al paralítico aquel día, así puede perdonarte a ti ahora, en este mismo instante, porque su autoridad y su poder no han perdido vigencia, pero tienes que venir a Él confiando en lo que Él ha hecho para salvar a pecadores. Él vivió esa vida de perfecta obediencia, ese desempeño que la gente demanda de nosotros y mucho más. Jesucristo lo vivió. Él lo hizo ya. Y luego fue a la cruz a morir en nuestro lugar por todos nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran mensaje del Evangelio. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero tienes que decidir ahora lo que tú vas a hacer con esta sorprendente noticia. Porque, mi amigo, si tú decides no hacer nada en la mañana de hoy y dejar las cosas como están, te estás colocando a ti mismo en la posición de los líderes religiosos de Israel e indirectamente estás acusando a Jesús de ser un blasfemo. ¿Tú oíste eso? Tú estás escuchando la oferta del Evangelio, el perdón de tus pecados por medio de la fe, porque Jesús te lo está ofreciendo. Si tú decides no hacer nada y no venir a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, entregándole completamente tu vida, tú te estás colocando a ti mismo en el grupo de los escribas y indirectamente tú estás uniéndote a su acusación de que Jesús es un blasfemo. Nadie puede permanecer en una posición neutral ante este pasaje. Nadie. O te colocas del lado de los escribas en su acusación de blasfemias contra Jesús, o te colocas frente a Jesús como un pecador arrepentido, esperando recibir de Él por medio de la fe lo que solo Él puede darte, el perdón de todos tus pecados. Mi amigo, no existe otra opción. O tratas a Jesús como un blasfemo que pretende ser Dios, o te postras ante Él reconociendo que Él es el Dios encarnado, que vino al mundo a salvar pecadores por medio del sacrificio de sí mismo. Qué gran salvación y qué gran Salvador. Qué gran Salvador. Quiere el Señor
manifestar su poder en este día, obrando en la vida de muchos, arrepentimiento y fe, para que puedan salir de este lugar con el alivio, la libertad, el gozo, la alegría de saber que todos sus pecados fueron perdonados por aquel que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero es también mi oración que los creyentes de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y todos los creyentes que están aquí hoy salgan de este edificio gozosos y animados, con un mayor aprecio y un mejor entendimiento de la gran salvación que nuestro gran Salvador nos ha otorgado por gracia, por medio de la fe. Hijo, ten ánimo. Hijo, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice en el versículo 9, así también vosotros, capítulo 14, a menos que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo sabrás lo que decís? Pues hablaréis al aire. Y en otra parte, hablando acerca del tema, dice: yo oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, o sea, el de los oyentes, pues no sabe lo que dices? No, yo no voy a predicar de ese texto. Lo estoy citando, hermanos, y otra vez sé que esto no es políticamente correcto. Soy un invitado aquí en Argentina, pero hermanos, no tengan temor de decir amén. Yo no soy de los pastores que dicen amén, 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 para hacer que la gente diga amén. No, jamás me van a oír decir eso. Pero hermanos, el amén no está secuestrado por una denominación en particular. La Biblia espera que nosotros digamos amén a las acciones de gracias cuando escuchamos canciones como la que acabamos de escuchar. Así que no tengamos temor. Es de sana doctrina decir amén. Habiendo hecho esa aclaración, vamos a Isaías capítulo 6. Esta mañana, ayer el pastor John Piper predicó del texto de 2 Timoteo y yo decía, después de haber predicado antes del texto, y esta mañana Sam comenzó con Isaías 6 y decía, no puede ser. Pero gracias al Señor me dejó algo donde trabajar. Isaías capítulo 6, vamos a estar exponiendo los versículos 1 al 8, pero para poder tomar todo el contexto vamos a leer el capítulo completo. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca. Y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado.
Entonces dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una décima parte de ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. El remanente quedará. Decía A. W. Tozer que lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Voy a repetir eso otra vez, hermanos. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. No lo que tú piensas acerca de ti. No, eso no es tan importante como lo que tú piensas acerca de Él. Porque es ese pensamiento lo que te define. Es ese pensamiento que tú tienes acerca de Dios lo que determina todo lo demás. Por esta razón, sigue diciendo Tozer, la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Y lo mismo podemos decir de la iglesia. Escuchen esto, sigue diciendo Tozer. Lo más revelador acerca de la iglesia será siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre Él o lo que deje sin decir. Porque con frecuencia su silencio es más elocuente que sus palabras. ¿Oyeron eso? Lo que decimos o lo que dejamos sin decir sobre Él. Mis amados hermanos, cuando nosotros empequeñecemos a Dios, cuando nosotros trivializamos a Dios en nuestras mentes, las cosas que realmente importan en la vida son trivializadas también y nos convertimos en personas superficiales y mediocres. Yo tengo la convicción de que ese es el problema de muchas iglesias en el día de hoy. No tenemos una perspectiva lo suficientemente elevada de quién es Dios y consecuentemente no somos dominados por una pasión por Él que arrastre todo lo demás a un plano muy secundario. Cualquier otra cosa, todo lo demás debe ser arrastrado a un plano muy secundario cuando es comparado con la persona de Dios. Tenemos una distorsión, mis hermanos, en nuestra lista de prioridades. Y es precisamente por eso que tú y yo necesitamos pasar por una experiencia similar a la que se describe en este capítulo del libro de Isaías. Y yo les ruego al Señor que más allá de mi propia debilidad, más allá de mis propias limitaciones, el Espíritu de Dios descienda con poder esta tarde al estudiar un texto que nos queda a todos muy grande. El Espíritu de Dios descienda y haga con su palabra lo que es imposible para cualquier predicador hacer con un texto como este. A Isaías le tocó ministrar durante un tiempo de mucha decadencia moral, de mucha decadencia religiosa en la nación de Israel. Los gobernantes eran muy corruptos, el pueblo era muy idólatra, los ricos eran unos explotadores y la cultura del entretenimiento se había expandido como un cáncer en medio de la sociedad. De ahí los ayes de los capítulos anteriores. Ay de los que fiestean hasta la mañana. Ay de los que hacen injusticia en los tribunales. Ay de los políticos corruptos. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo único que parecía darle cierta estabilidad a la nación era el reinado de Usías. Un líder político, un líder militar muy poderoso y muy capaz que gobernó a la nación de Israel nada más y nada menos que por 52 años. Más o menos el tiempo que Fidel estuvo en Cuba.
Lamentablemente, dice en Segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 16 que al final de sus días, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. En Israel nunca se podían conectar el oficio de sacerdote con el oficio de rey. Y cuando los sacerdotes trataron de impedírselo, Uzías se llenó de ira contra ellos, por lo que Dios en el mismo templo lo castigó con lepra y así murió. El rey que había traído algo de estabilidad a la nación desaparecía del escenario político como un arrogante cubierto de lepra. Y ese fue el año en que Isaías tuvo esta visión que dio inicio a su ministerio. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Y a partir de ese momento, Isaías se mantuvo predicando fielmente la palabra de Dios durante casi medio siglo, hasta que, según la tradición, fue asesinado violentamente por el rey Manasés, que lo cortó en dos con una sierra. Así murió Isaías, aserrado, partido en dos. Ese fue el costo de su fidelidad al Señor. Y lo que yo quisiera responder en esta tarde, el lema de esta conferencia es: Dios es el Evangelio. Y mi tema es: apasionados con el Dios del Evangelio. Lo que yo quisiera responder en esta tarde, mis amados hermanos, es: ¿qué es lo que se requiere para llegar a tener tal pasión por Dios que le permita a un ser humano común y corriente, como tú y como yo, predicar con fidelidad la palabra de Dios por casi 50 años en medio de tanta apostasía y de tanta corrupción? Yo estoy completamente de acuerdo con todos aquellos que dicen: necesitamos que la sana doctrina vuelva a las iglesias. Bueno, déjenme decirles algo, mis amados hermanos de Argentina, de Chile, de Paraguay, que han venido a la conferencia de Bolivia. Sí, nosotros necesitamos que la sana doctrina vuelva a nuestras iglesias, pero sana doctrina sin calor en el corazón no sirve para nada. No es solamente sana doctrina lo que la iglesia necesita en nuestra generación. Lo que la iglesia de Cristo en esta generación necesita son mentes llenas de sana doctrina, con un corazón que arda con el Dios de esas doctrinas. Y la pregunta, mis hermanos, vuelvo y repito, la pregunta que yo quiero responder en esta tarde es: ¿qué es lo que se requiere para que personas comunes y corrientes, llenas de debilidades, como tú y como yo, seamos librados de las trivialidades, superficialidades de este mundo y vengamos a ser hombres y mujeres apasionados con el Dios del Evangelio? Normalmente los predicadores traen sus puntos y van aplicando. Pero este mensaje va a ser diferente, porque este mensaje va a ser aplicación de principio a fin. Todos mis puntos son aplicaciones. Yo no tengo nada más que aplicaciones. Aquí va mi primera aplicación del texto que acabamos de leer. Nosotros necesitamos, tú y yo necesitamos, para poder ser apasionados, una visión más elevada acerca de Dios mismo. Necesitamos tener una visión más elevada de Dios. O si quieren ponerlo de otra manera, tú y yo necesitamos ver al Dios santo en su suprema exaltación. Eso fue lo que sucedió con Isaías. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Cada uno de los detalles de esta visión tiene la intención evidente de hacerle ver al profeta Isaías la suprema exaltación de Dios como el rey soberano de todo lo creado. Él está sentado sobre un trono alto y sublime, por encima de todos los tronos de este mundo. Y la orla de su manto, literalmente el dobladillo, el ruedo del manto real de Dios llenaba todo el templo. El dobladillo.
Cuando Isabel segunda, reina de Inglaterra, de Gran Bretaña más bien, fue coronada en el año 1953. La cola de su vestido estaba hecha de terciopelo y armiño y medía 36 pies de largo. Era tan pesada la cola del vestido que 6 damas de honor tuvieron que ser llamadas para cargar la cola del vestido. Pero Isaías dice que el dobladillo, el ruedo de la ropa imperial de nuestro Señor era tan abundante que llenaba todo el templo. Por supuesto, hermano, esto es un lenguaje apocalíptico, imposible de visualizar en nuestra imaginación. Lo que se pretende con esta descripción no es que tú y yo podamos visualizar qué fue lo que Isaías vio. No, lo que el Espíritu Santo pretende aquí es que nosotros podamos entender que ningún monarca terrenal, por poderoso que sea, puede compararse siquiera con la realeza, el esplendor, la majestad de nuestro Dios. Él es infinitamente glorioso, Él es infinitamente esplendoroso, Él es infinitamente poderoso. Dios quiere que nosotros entendamos que la estabilidad del universo depende de su reinado absoluto y eterno. El universo es estable porque Dios está sentado en ese trono alto y sublime. Los reyes terrenales vienen y van como Usías. Tarde o temprano terminan convirtiéndose en un recuerdo histórico. Pero nuestro Dios sigue siendo quien Él es. Yo soy el que soy. Decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Dios dice, yo soy, se acabó. Yo soy el que soy. Él está manteniendo en control todo el universo creado por Él, desde las estrellas y galaxias más inmensas hasta los virus que nosotros no podemos ver a simple vista, las bacterias. Todo está bajo el control de Dios. Él no es un monarca constitucional. La reina de Inglaterra es monarca constitucional. ¿Y eso qué significa? Que tiene mucha pompa y poco poder. Eso es lo que significa. No, nuestro Dios no es un monarca constitucional. Él es el Dios que dice en Isaías capítulo 46 versículo 10, mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que yo quiero. Porque para eso es Dios. Él hace lo que Él quiera. Ningún congreso celestial tiene que aprobar sus decisiones. No, nuestro Dios reúne en sí mismo en un grado absoluto el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, todo. Supremamente. Pero Isaías vio también a un grupo de seres angelicales llamados serafines que se encontraban alrededor del trono alabando a Dios. Versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y por favor, quítense de la cabeza todas esas pinturas medievales de bebitos rechonchos con alitas. No, los serafines probablemente, no sabemos nada de los serafines porque esta es la única vez que aparecen en la Biblia, pero la palabra serafín en hebreo implica algo terrible, algo muy fiero. ¿Recuerdan ustedes aquellas serpientes ardientes que aparecieron en Números 21, cómo Dios castigó al pueblo por su pecado? La palabra que se traduce como serpientes ardientes es la palabra serafín. Probablemente los serafines sean las criaturas más poderosas, más majestuosas que Dios haya hecho, porque son las que están más cerca del trono de Dios. Y sin embargo, aún los serafines deben cubrir sus rostros en la presencia del Señor en señal de reverencia. Es obvio, mis hermanos, que no hay nada trivial en la concepción que ellos tienen de Dios. Lo único que ellos dejan al descubierto son las bocas para poder alabarle. Dice en el versículo 3 que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. En las escrituras se usa la repetición cuando se quiere enfatizar algo. Es como lo que nosotros hacemos hoy al subrayar o al escribir algo en negrita.
De manera que lo que los serafines están haciendo aquí es proclamar de la forma más enfática posible que nuestro Dios es santo y es el único atributo divino que se repite 3 veces en la Biblia. Aunque Dios es amor, en ninguna parte dice que Dios es amor, amor, amor. Ni todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Pero Él es santo, santo, santo. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra santidad, la primera idea que viene o que suele venir a nuestras mentes es la de pureza moral. Y ciertamente nuestro Dios es puro. Nuestro Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dice la Biblia que Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Sin embargo, lo que los ángeles, los serafines están diciendo aquí no es que Dios es puro, puro, puro. Esa palabra santo viene de una raíz hebrea que significa cortar o separar. Esa es la idea. Cortar o separar. La idea es que nuestro Dios está infinitamente separado de todo lo que Él ha creado. La palabra que deberíamos usar, pero que lamentablemente no es muy común en el día de hoy, es la palabra trascendente. Nuestro Dios es supremamente trascendente. Él está infinitamente elevado por encima de todas las cosas creadas por Él. Él está infinitamente separado de todo lo que no es Dios. Él no puede ser colocado en ninguna categoría en la que se pueda incluir cualquier otra cosa que no sea Él, porque Él es supremamente incomparable, Él es únicamente único. Esa es la idea que los serafines nos intentan comunicar aquí cuando dicen que Él es santo, santo, santo. Nuestro Dios es únicamente único. En otras palabras, cuando los serafines dicen santo, 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 lo que están diciendo es Él es Dios, porque Dios es Dios. Solo Dios es Dios. Saben, hermanos, que hoy en día se tiende a sobreenfatizar la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero pocas veces se nos habla de su trascendencia, de su infinita grandeza, de su gloriosa majestad. Irónicamente, lo que eso provoca es que nosotros no apreciemos del todo la presencia de Dios, porque no tenemos un concepto demasiado elevado de Él. Porque, mis amados hermanos, es impresionante que un Dios como nuestro Dios al mismo tiempo sea un Dios cercano. Pero la única manera en que nosotros podemos apreciar la cercanía de Dios es si entendemos su lejanía. Creo que fue R.C. Sproul que preguntó una vez, ¿qué se parece más a Dios, un gusano o un serafín? ¿Qué ustedes creen? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Cuando el punto de comparación es Dios, tanto el gusano como el serafín se convierten en algo menos que nada. Sin embargo, es importante señalar que la santidad de Dios es uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, que Dios llama a su pueblo a ser santo como Él es santo, en cierto grado. Él comunica ese atributo. La palabra santidad, cuando se aplica a nosotros, quiere señalar el hecho de que hemos sido apartados, recuerden que es separado, apartados, para el uso exclusivo de Dios. De manera que lo que esa idea quiere comunicar al decir que los creyentes debemos ser santos, es que nosotros fuimos comprados por Él para ser exclusivamente suyos. Dios posee otros atributos que los teólogos han llamado incomunicables. Él es omnisciente, Él es inmutable, Él es todopoderoso. Lo irónico es que nosotros queremos imitar los incomunicables en vez de imitar los comunicables. Todos quisiéramos ser todopoderosos. ¿No es así? ¿Tú no? ¿Nunca soñaste con ser Superman? ¿O Aquaman, que es el que está de moda ahora? Yo sí. Yo cuando era niño hasta oraba por eso. De verdad. Señor, permíteme volar. Yo lo voy a usar para el bien de la humanidad como Superman. Queremos los atributos incomunicables. Pero hermanos,
En ningún lugar de las Escrituras Dios nos demanda que seamos omnipotentes, Dios nos demanda que seamos omniscientes, pero sí nos demanda ser santos porque yo soy santo. Así que no trates de ser Dios. Conténtate con contemplar su hermosura con admiración, tanto en su palabra como en todo lo que Él ha creado. Porque dicen los serafines que ese Dios 3 veces santo ha llenado la tierra de su gloria. Dice John Piper, la gloria de Dios es la manifestación de su santidad. La santidad de Dios es la perfección incomparable de su naturaleza divina. Su gloria es la demostración de esa santidad. La santidad de Dios es su gloria oculta. La gloria de Dios es la santidad revelada. Y Dios se encargó de llenar la tierra de su gloria. Yo no sé si pudieron leer alguna vez la novela de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe está en una isla solo hasta que un día descubre una huella de un pie humano y se da cuenta entonces que él no está solo. Bueno, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que nuestro Dios se encargó de pegar sus huellas digitales en todas las cosas que Él ha hecho. Si nuestras mentes no estuvieran tan secularizadas, tan infectadas del secularismo de nuestra generación, nosotros seríamos capaces de ver la gloria de Dios en cada cosa que Él ha hecho, de tal manera que cada cosa creada sería suficiente para postrarnos en adoración por la sabiduría, el poder de nuestro Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Para añadir algo más de terror al corazón de Isaías, dice en el versículo 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Un solo ángel, cuando alababa a Dios, removía los cimientos de ese edificio tan monumental que era el templo de Jerusalén. Imagínense por un momento un desfile militar frente al séquito presidencial y 50 F-35 volando a baja altura atronadoramente, y vas a tener una idea débil de lo que Isaías escuchó ese día. ¿Ven que no son bebitos rechonchos? Y por si todo eso fuera poco, de paso, perdónenme esto, pero miren, yo creo que hay una teología en cantar alto, en cantar a alta voz. Lean Apocalipsis, todas las veces que aparece la adoración celestial dice cantaban en alta voz. Comiencen a ensayar desde ahora y desgallíñate, canten en alta voz. Santo, santo, no, los serafines no cantaban así. El templo estaba temblando por la voz de uno de ellos. Y por si todo esto fuera poco, también se nos dice que toda la casa se llenó de humo. ¿Y por qué Isaías pone ese detalle ahí? Muy probablemente porque este era el humo del incienso que solía usarse en el templo en el contexto de los sacrificios expiatorios. O sea que un sacrificio había sido hecho en ese momento. Y vamos a ver ahora el papel que ese sacrificio juega en el texto. Mis hermanos, tú y yo necesitamos ver a Dios de esa manera. De verdad, tú y yo necesitamos, ahora mismo, mientras tú me estás oyendo a mí, tú debes estar orando al Señor que te ayude a ver a Dios así. Ayúdame a verte así. Glorioso, trascendente, soberano, muy por encima de toda su creación. Esta visión de Isaías era una visión antitrivialidad. ¿Ustedes creen que Isaías salió del templo ese día pensando, wow, tengo que ir al gimnasio, tengo unas cuantas libras de más? Oh, qué raro, fulano no me saludó cuando llegué al templo. De verdad, ¿ustedes creen que Isaías pensaba en eso? Esta es una visión antitrivialidad. Y es lo que tú y yo necesitamos para ser apasionados con el Dios del Evangelio. Pero en segundo lugar, nosotros necesitamos ver en su justa dimensión la fealdad y pobredumbre de nuestro pecado.
Vean versículo 5. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Entonces dije, ay de mí. Isaías, en el capítulo 5, si ustedes leen después en su casa el capítulo 5, van a ver muchos ayes. Ay de esto, ay de los que hacen esto, ay de aquellos. Pero ahora que Isaías de repente se topa con la santidad, la majestad, la trascendencia de este Dios 3 veces santo, su pecado le saltó a la cara y él ya no podía decir ay del pueblo. Él dijo, ay de mí, porque perdido estoy demolido, porque han visto mis ojos al Rey. Lamentablemente la tendencia del corazón humano es la de ver los pecados de otros como peores que los nuestros. Y yo oigo mucho, en República Dominicana, me imagino que en Argentina es igual, esta nación debe estar bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque quieren legalizar el aborto y quieren normalizar la homosexualidad y quieren meter esta agenda perversa. Y eso es verdad. Pero déjame decirte algo, esa no es toda la verdad. Esa no es toda la verdad. El juicio de Dios viene sobre una nación por pecados que tú y yo probablemente no vemos como tan graves. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, lo primero que le saltó a la cara fue su propia pecaminosidad. Sam hablaba de eso ayer. Ese es el resultado de entrar en contacto con el Dios vivo y verdadero. Isaías se sintió deshecho. No porque percibió su pequeñez ante la grandeza de Dios, sino porque percibió su iniquidad ante la santidad de Dios. A principios del siglo XX, los editores de la revista Times en Londres pidieron a un grupo de escritores renombrados que contribuyeran con artículos sobre el tema ¿qué es lo que está mal en el mundo? Y el periodista inglés genial G.K. Chesterton envió una carta a los editores del Times en Londres diciendo: estimados señores, el problema soy yo. Con afecto, Chesterton. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Tú eres lo que está mal en el mundo. Yo soy lo que está mal en el mundo. Decía el pensador francés Blaise Pascal, y espero que esta palabra, pregunté, me dijeron que no era una mala palabra aquí en Argentina, pero así fue que se tradujo al español del francés. ¿Qué clase de bicho raro es el hombre? ¿Qué novedad, qué monstruo, qué sujeto de contradicciones y qué prodigio? Depositario de la verdad y al mismo tiempo cloaca de incertidumbre y error, gloria y desecho del universo. Eso es el hombre. Pascal había leído los primeros 3 capítulos del Génesis. Cloaca de incertidumbre y de error, gloria porque fuimos hechos a la imagen de Dios y desecho del universo. Es por eso que Isaías se siente aterrado. Yo soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Por qué Isaías usó esa palabra de manera particular? Porque era la palabra que los leprosos debían decir cuando las personas se acercaban para decirle: no te acerques, tengo lepra. Recuerden que Usías murió leproso. Así que lo que Isaías está diciendo es: ay de mí, yo soy un leproso moral. Alguien decía que en ese momento cada partícula de justicia en la que Isaías pudiera confiar quedó deshecha. Pero gracias al Señor que nuestro texto no concluye ahí. Esta visión aterradora que tuvo Isaías en el templo y que puso en evidencia su pecado es lo que sirve de trasfondo para resaltar la gracia perdonadora de Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. ¿Tú quieres ser apasionado con el Dios del Evangelio? Necesitas abrazar el perdón que Él otorga de pura gracia.
Necesitas abrazar el perdón que Él otorga de pura gracia. Una de las maldiciones más grandes de la iglesia evangélica de nuestros días es el legalismo. El legalismo es antitético a la gracia. Tú tienes que abrazar el perdón. Versículos 6 y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Oh, gloria al Señor. El gloria al Señor tampoco fue secuestrado, ni el aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que el texto no dice que Isaías le pidiera perdón a Dios? No. Él simplemente reconoció su pecado en una actitud implícita de arrepentimiento, y Dios, que se deleita en perdonar, de inmediato manifestó la gracia del perdón. A Dios le encanta perdonar. Mis hermanos, cuando Dios abre nuestros ojos para que veamos cuán santo Él es y cuán pecadores somos nosotros, no es para destruirnos, es para darnos vida. Él es supremamente trascendente, como vimos hace un momento, pero al mismo tiempo es un Dios de gracia que se acerca a nosotros con la disposición de concedernos el perdón de todos nuestros pecados a través de un sacrificio expiatorio. Por eso les decía lo del humo del altar. El hecho de que este serafín haya tomado un carbón encendido para purificar a Isaías nos indica que un sacrificio había sido hecho y quemado en ese altar, prefigurando obviamente el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no se hace de la vista gorda con respecto al pecado, pero Él hizo provisión para que ese pecado pudiera ser perdonado sin pasar por alto su santidad y su justicia. Es de eso que se trata el Evangelio. Dios no vino a Isaías preocupado por su autoestima. Oh, no, Isaías, has entendido mal. Oh, lamento que te hayas sentido tan miserable, porque en realidad tú eres lo mejorcito que hay en la sociedad judía hoy. No, a Dios no le importaba la autoestima de Isaías. De paso, déjame decirte algo, por si acaso. Tú no tienes problema con tu autoestima. Tú tienes problema porque te estimas demasiado. No, pastor, mire, yo tengo un complejo de inferioridad por eso mismo. Porque tú no quieres parecer un tonto ante los demás. O sea, no quieres que la gente sepa lo que tú eres. Y yo soy un tonto. No, tú no tienes problema de autoestima, créeme, no. Tú te estimas demasiado. Pastor, y el que se suicida porque cree que estará mejor muerto que vivo. Nadie sufre de autoestima, de baja autoestima. Dice Jerry Bridges, oigan esto, hermanos: la buena noticia del Evangelio no es que nosotros no somos tan malos. La buena noticia es que Dios ya trató a través de Cristo con lo malo que somos. Esa es la buena noticia. No, tú eres malísimo. Mira, cuando alguien habla mal de ti, aunque lo que diga no fuera verdad, no te preocupes por eso, que tú eres peor de lo que él está diciendo. Decía Bernard Shaw, con su típica ironía inglesa, decía: a mí no me importa si los hombres son blancos, negros, amarillos. Con que sea hombre suficiente, peor que eso no puede ser. No, y el Señor trató con lo malo que somos. El Señor no solo perdonó nuestra culpa sobre la base del sacrificio expiatorio de su Hijo, sino que también puso su justicia perfecta en nuestra cuenta por medio de la fe. Imagínate que tú te has pasado el día entero en el patio de tu casa arando la tierra porque vas a hacer un huerto, estás lleno de polvo y de tierra y de sudor de los pies a la cabeza, y esa noche tú tienes una cena muy importante con una personalidad, así que tú vas a tu habitación, te das una buena ducha
y después te pones la misma ropa con la que tuviste cavando. ¿O qué te parece si tú vas y te pones una ropa limpia pero sin ducharte? No, tú necesitas las dos cosas, una buena ducha y una ropa limpia. Nosotros también necesitamos una buena ducha y necesitamos ropa limpia, y eso es exactamente lo que hace Dios con el Evangelio. Nos lava en la sangre de Cristo y después nos pone el ropaje perfecto, perfectamente puro de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¿Y cómo reaccionó Isaías a la gracia perdonadora de Dios? Como deberíamos reaccionar todos nosotros ante la extraordinaria noticia del Evangelio de que ese Dios trascendente, sublime, infinitamente majestuoso y perfectamente puro, santo y justo ha decidido perdonarnos al precio de la vida de su Hijo. Eso nos lleva de la mano al cuarto elemento de este pasaje. Tú y yo necesitamos asumir, abrazar el gozoso privilegio del servicio. Noten mis palabras, hermanos, porque yo no estoy diciendo simplemente que tú y yo debemos servir. No. Lo que estoy diciendo es que tú y yo debemos abrazar el gozoso privilegio del servicio. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, otra vez aquí tenemos la Santísima Trinidad: ¿a quién enviaré? Singular, yo enviaré. ¿Y quién irá por nosotros? Dios le permite a Isaías escuchar una conversación privada entre las tres personas de la Trinidad. Y Dios, el Padre, le dice a Dios el Hijo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Dios no se hace ese tipo de preguntas porque no tenga la respuesta. No, Él quería poner una inquietud en el corazón de Isaías, y Él quería poner una inquietud en tu corazón y en el mío. Hay algo que Isaías debía hacer, hay algo que tú y yo debemos hacer, pero no porque Dios no necesita. Óyeme, Dios no te necesita. El cementerio está lleno de gente imprescindible. No, Dios no te necesita. Pero en su gracia y en su bondad, Él quería darle a Isaías y a todos nosotros el enorme privilegio de ser parte de su obra. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y escuchen cómo responde Isaías en una forma rápida y espontánea: envía aquí, envíame a mí. Wow. Yo no creo que Isaías dijo esto en un tono heroico: envía aquí. No. Yo creo que fue: envía aquí. Por favor, Señor. Por favor, Señor, envíame a mí. Isaías no preguntó: ¿y a dónde? ¿A quién enviaré? ¿A dónde? ¿A hacer qué? No. Él no sabía ni a dónde ni a hacer qué. Y se mantuvo 50 años después de decir que sí, predicando hasta que lo partieron en dos con una sierra. Eso es pasión. Envía aquí, Señor. Te entrego un cheque con mi firma para que tú escribas ahí lo que tú quieres. Y ya de antemano yo me comprometo a hacerlo. Pero por favor, Señor, envíame a mí. ¿Qué fue lo que movió a Isaías a actuar de ese modo? Porque él era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, sujeto a temores. No idealicen a los personajes bíblicos, hermanos. Seguramente Isaías tuvo que luchar con tentaciones, tuvo que luchar con temores. Pero él acababa de experimentar la gracia del Evangelio, el gozo
inefable de saberse perdonado por ese Dios majestuosamente santo que se le había revelado en esa visión tan extraordinaria. El motor que mueve la vida del creyente hoy es el mismo que movió el corazón de Isaías. Pastores, por favor, escúchenme, no traten de movilizar a su iglesia por un sentido de culpa. La culpa no mueve a nadie. La culpa nos paraliza. No, mis hermanos, no vivan creando complejo de culpa en la gente. La gente se está perdiendo y ustedes ahí. Óigame, la culpa la dio Dios. La culpa no viene del diablo, pero la única razón por la que Dios nos da el sentido de culpa es para llevarnos al Calvario y para que volvamos a experimentar el gozo del perdón, porque es el gozo del perdón que viene del Evangelio lo que nos moviliza para servir a Dios y para ser santos. Alguien hizo este ejercicio de imaginación interesante a la luz de este pasaje. ¿Qué habría pasado si Isaías hubiera escuchado el llamado de Dios antes de tener la visión de su grandeza? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Señor, pero qué pregunta. Dime sinceramente, ¿tú tienes a alguien mejor que yo? Mira cómo está el pueblo. Imagínense Isaías sin haber tenido la visión de la grandeza de Dios. Tal vez hubiera pensado que él era el hombre apropiado y habría ido a ministrar al pueblo con ese sentido de arrogancia que muchos de nosotros tenemos como pobres pecadores. Por supuesto, Señor, que puedes enviarme a mí. Pero supongamos que hubiera sido al revés. Que Isaías hubiera recibido el llamado de Dios inmediatamente después de haberse sentido devastado por la visión de su gloria sin haber recibido el perdón. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Oh, yo lo siento, Señor. Yo no puedo, yo soy un hombre inmundo de labios. Yo no puedo ir. Yo no sirvo, Señor, para eso. Yo habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Para que Isaías estuviera realmente listo para ministrar, él necesitaba sentir en lo más profundo de su corazón la maldad horrible de su pecado a la luz de la majestuosa santidad de Dios y luego experimentar la alegría, el gozo del perdón revelado en el Evangelio. Isaías pasó del asombro a la culpa, de la culpa a la gracia y de la gracia a la gratitud. Y eso es lo que nos moviliza. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh, gloria a Dios y aleluya. De la sombra a la culpa, de la culpa a la gracia, de la gracia a la gratitud. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Tú y yo necesitamos pasar por una experiencia como la de Isaías. Óyeme, no te dije que tú y yo necesitamos una visión como la de Isaías. Necesitamos pasar por esa experiencia. De hecho, ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos una ventaja sobre Isaías. Sí. Nosotros estamos en una mejor posición. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas y justos, dice Jesús, desearon ver y oír lo que ustedes están viendo y oyeron y no lo vieron ni lo oyeron. Nosotros vivimos después de la cruz. Nosotros tenemos más información que la que tuvo Isaías. Nosotros ahora sabemos lo que Dios estuvo dispuesto a hacer al enviar a su Hijo hecho hombre a morir en una cruz por nuestros pecados. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta gracia destinada a vosotros. Dice que
el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y ellos trataban de entender lo que estaban profetizando y no lo entendían. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación que estaba destinada para ti y para mí. Escuchen este pasaje en Juan 12. Esto es asombroso. Los fariseos manifestaron su dureza de corazón con respecto a Jesús. Y ahora escuchen lo que dice Juan. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso está en Isaías 53, aquella famosa profecía del siervo sufriente de Jehová. Por esto no podían creer, dice Juan, porque también dijo Isaías, y ahora va a citar Isaías 6, nuestra visión: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanes. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? Juan está conectando aquí la profecía del siervo sufriente del Señor de Isaías 53 con la gloriosa exaltación de Jehová de los ejércitos en Isaías capítulo 6. El Rey de gloria, a quien los serafines alababan con reverencia y con temor, fue el mismo que decidió hacerse hombre y asumir la postura de un siervo para dar su vida por ti y por mí. Wow, hermanos. Oh, es la contemplación de ese costosísimo amor perdonador de Dios mostrado en la cruz, el combustible que necesitamos para mantener encendida la llama de nuestra pasión por Él, de modo que podamos decir sin reserva: Señor, yo no sé cuáles serán las circunstancias por las que yo voy a tener que atravesar en el futuro. Yo no sé cuáles son las cosas en las que tú quieres que yo me involucre para servirte en la expansión de tu reino. Pero de antemano, Señor, te digo: heme aquí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, por favor, Señor. Envíame a mí. No todos tendrán el mismo llamado. No todos tienen que irse al campo misionero. Algunos servirán tranquilamente en su iglesia, probablemente en un ministerio que nadie verá. ¿Saben, hermanos? La iglesia de Cristo no se mueve por predicadores famosos. Mis hermanos, la iglesia de Cristo se mueve por cristianos comunes y corrientes, por pastores comunes y corrientes que nadie conoce. Y están haciendo ahí la obra de Dios. Y con ellos se está avanzando el reino, porque Dios no necesita celebridades. Dios no necesita celebridades. La obra de Dios. Y Él está usando cristianos como tú, como yo, para hacer su obra. Todos nosotros tenemos al mismo Salvador y disfrutamos de la misma salvación. Así que todos tenemos las mismas razones para ser creyentes apasionados con el Dios que se revela en la faz de Jesucristo. El Dios que revela su gloria en la faz de Jesucristo en el Evangelio. Si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero eso es en los que se pierden. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de esa gloria en la faz de Jesucristo. Un día tú estabas allí sentado en la iglesia, había un predicador tal vez
ordinarísimo predicando la palabra, y vino el Espíritu Santo y dijo: sea la luz, y de repente tú viste lo que nunca antes tú habías visto, que nuestro Señor Jesucristo es glorioso más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir, más allá de lo que nuestros labios pueden expresar, y por primera vez en tu vida entendiste que tu pecado no valía la pena y te entregaste por entero al Salvador, porque Dios quiso. Como les decía al principio, sí, nosotros necesitamos pastores y necesitamos creyentes que abracen la sana doctrina, que defiendan enérgicamente el legado que nos dejaron los reformadores. Pero mis hermanos, ¿de qué sirve la sana doctrina en la cabeza si no tenemos un corazón encendido en fuego con el Dios del Evangelio? Oh, que Dios nos conceda hoy, a través de su palabra y por el poder de su Espíritu, una elevada visión de la suprema exaltación de Dios, de nuestra propia pecaminosidad, de la maravilla de su gracia perdonadora y del gozoso privilegio de conocer, servir y adorar al Rey de Gloria. Padre, queremos darte gracias, Señor, por habernos permitido predicar tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias por cada uno de los hermanos que han venido aquí en el día de hoy a predicar el Evangelio de Jesucristo. Oh, ayúdanos, Señor. Oh, perdónanos. Oh, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes apasionados. A ser creyentes apasionados con Jesús, con el Evangelio. Oh, ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo, como cantábamos, y a vivir por fe y no por ver. Que toda la gloria, Señor, sea dada a ti, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.
Señor.